Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Hola, buenos días, sí, mis. Sí, perfecto. Hola, maestra, buenos días. Hola, hola. A ver, déjenme checar. Tenían de tarea, bueno, todavía alcanzamos a, obviamente, a sentar lo que fue el planteamiento del problema, los objetivos, que prácticamente, bueno, los trabajamos en sesión, y si mal no recuerdo, la justificación fue ahí hasta donde nosotros nos quedamos. Mi pregunta, obviamente, digo, lo ideal sería, pues, escucharlos a todos, pero, pues, por cuestión de tiempo es un poquito complicado. Pregunto, ¿alguno tuvo algún problema, sobre todo con la parte del planteamiento y con la parte de la justificación? Digo, si no, para que avancemos, porque si nosotros ahora sí que vamos sobre tiempo. A ver, sigo dejando ingresar, espérenme. Ahí está. Bueno, si no tuvimos problemas entonces con con esos tres apartados, lo que nos correspondería ahorita sería realizar nuestra hipótesis y ya pasaríamos a la parte oral. En este caso, obviamente, sería nuestro marco teórico, ¿sí? A ver, les voy entonces a... Ay, ¿dónde lo... Miss, un favor, bueno, una cuestión. Karen no se va a poder conectar, está en su oficina y tiene algo de trabajo. Ok, no hay ningún problema, digo, sabemos y todos ustedes saben que, bueno, tienen un porcentaje de inasistencia, entonces no se preocupen. Obviamente, mientras no lo excedamos, no hay ningún problema. A ver, ahora sí creo que... Profesora, disculpe. Dígame. Nos quedamos en justificación. Bueno, creo que todavía no vimos justificación. ¿Justificación todavía no lo vimos? No, nos quedamos en objetivos específicos. Ah, ok, perfecto. Sí, porque creo que nada más abarcamos objetivos Y planteamiento. faltó justificación, íbamos a empezar justificación. Ah, ok, entonces déjenme, cierto, ok, sí, sí es cierto. Saben que lo vi, y eso porque lo vi en la plataforma, pero verdaderamente, de hecho, está recorrida la fecha. Sí, sí es cierto. Exacto. Muchas gracias. A ver, déjenme entonces regresarme para que chequemos justificación y posteriormente hipótesis. Entonces, espérenme tantito. Aquí está. A ver. A ver, ahora sí les comparto, ya es el apartado. Bueno, ahora sí que disculparán de momento mi voz, pero tengo faringitis, entonces como que no me da mucho la voz el día de hoy. Entonces digo, ahí sí me van a tener que disculpar. Hola Rigoberto, excelente día, ¿cómo estamos? ¿Por qué tan cubierto? Cuéntenos. Ha de servir Que no escucha. Digo, no ha de servir su micro, yo creo. Ah, no, porque sí lo tiene activado, ¿no? sí, al parecer. Rodrigo el habla. Ajá, ¿qué pasó ahí? No me digas, sí, sí, sí. Así andamos entonces medio mal hoy. Pero bueno, no se preocupe. Ojalá haya salido todo bien. Y ya nada más es recuperación. Ay, perfecto. Sí, Rigoberto, no, hasta donde guste. Igual si hay algún malestar o algo, sin problema, sabe que se puede retirar. Bueno. Entonces vamos a iniciar con la parte de la justificación. Verdaderamente tienen toda la razón, no lo habíamos revisado. En el caso de la justificación va a ser una etapa metodológica a través de la cual nosotros vamos a poder demostrar la importancia de nuestra investigación. ¿Qué quiere decir esto de la importancia? Que nosotros a través de esto le vamos a dar la valorización a nuestro trabajo.
Vamos a exponer todos los beneficios que tiene, vamos a explicar por qué es aportativa al campo de investigación que claramente estamos por realizar. Para que nosotros realicemos una justificación adecuada, vamos a decirlo, porque no es que sea una justificación mala o no mala, ¿verdad? Sino que sea una justificación que reúna los requisitos convenientes, vamos a decirlo así. Podemos tomar en cuenta 4 aspectos importantes, que son los que ustedes, de acuerdo a sus temáticas elegidas, van a tener que contemplar para realizarla. Primero, van a tener que revisar la magnitud de su problema. Para nosotros magnificar o para nosotros entender qué magnitud tiene nuestro problema, nuestro objeto de estudio, podemos basarnos o podemos tomar como herramienta los datos estadísticos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Todas estas bases estadísticas que nos van a apoyar o que nos van a auxiliar a saber el número de personas afectadas o el número de personas implicadas por esta problemática de estudio. ¿Sí? Recomendación, lo único que sí les puedo comentar es que intentemos que esas recomendaciones, que estos datos estadísticos que ustedes puedan utilizar sean datos que provengan de fuentes fiables, ¿sí? O de fuentes confiables. ¿Por qué? Porque luego, bueno, también sabemos que hay muchas estadísticas por todos lados, pero pues desgraciadamente no pueden tener la certeza. En este caso, ¿cuáles son las recomendadas? Pues aquellas que nosotros podemos allegarnos a través de bases institucionales, ¿no? O sea, aquellas que provienen de alguna estadía, de alguna organización, de alguna asociación, de alguna cuestión gubernamental, sería lo ideal. Otro punto que podemos tomar en cuenta para justificar nuestro trabajo es la trascendencia del problema. ¿A qué se refiere la parte de la trascendencia? La trascendencia es que nosotros podamos ubicar o podamos identificar qué importancia va a tener la investigación, pero no solamente en el tiempo presente, sino a través, obviamente, del tiempo. Hay problemáticas que han sido importantes desde hace mucho tiempo, pero lo siguen siendo. Y hay otras que probablemente ahorita no estén exploradas, pero que van a ser sumamente relevantes conforme transcurra el tiempo. Les pongo un ejemplo, investigaciones de hace 4 o 5 años que hablaban acerca de esta parte del teletrabajo, de esta parte del home office, de toda esta cuestión virtual. En ese momento no se les daba gran relevancia o gran importancia, sin en cambio resultaron ser investigaciones muy trascendentes, porque quién iba a decir que años después pues íbamos a vernos inmersos o involucrados en una mecánica de trabajo en gran parte o en gran número de personas que precisamente pasaron a laborar desde casa, que claramente pues era un problema y era un objeto de estudio que por supuesto que fue trascendente. Posteriormente también podemos tomar en cuenta para justificar nuestro trabajo aquellas posibles soluciones o aquellas posibles cuestiones que nos pueden ayudar a resolver nuestro problema. En algún momento ya lo habíamos platicado en el planteamiento, cuando hablábamos de este control de diagnóstico, ¿no? Y que decíamos, hay que aportar una posibilidad. Obviamente, alguien me comentaba, y creo que se los puse a ustedes, ¿no? Y me decían, bueno, pero es que mi investigación es explicativa. ¿A poco también tengo que buscar una solución? Pues por supuesto, porque nosotros no solamente vamos a copiar y pegar información, sino que tenemos que analizarla, revisarla, y con todo eso vamos a poder tener herramientas de poder dar opciones, viabilidades o hasta alguna solución que pudiera funcionar, ¿no? Digo, hay de cosas a cosas, ¿verdad? Si yo pongo que mi solución para acabar con la delincuencia es, pues digo, ahí sí estaría como complicado porque sería un poco utópico, ¿verdad? Pero sí puedo poner alguna estrategia, sí puedo poner alguna recomendación a política pública, alguna cosa de prevención, de mitigación de hechos, no sé, algunas cosas que puedan surgir a través de la investigación. ¿Y qué otra cosa podemos tomar en cuenta para realizar nuestra justificación de manera adecuada? La parte de la factibilidad, que va muy hilada con la parte de arriba, ¿no? ¿A qué se refiere esa parte? Pues indicar cómo mi investigación podría proponer algunas soluciones en algún campo de estudio.
Acá cabe mencionar que a veces la solución, y eso lo vemos cuando empezamos a investigar, nos damos cuenta que la solución muchas veces no está en nuestra área. A veces está en otras áreas porque resulta que nuestro tema o nuestro objeto de investigación es multidisciplinario, ¿no? Hay temáticas, ¿no? Bueno, yo tenía ahí por ahí una temática de factores criminógenos, de feminicidas, una cuestión así. Y decían, bueno, pero es que ¿cuáles soluciones podrían ser? Ah, probablemente el derecho no las tenga, ¿no? Pero probablemente si yo vinculo otras áreas, otras ramas del conocimiento, por supuesto que sí. En ese caso podría involucrar a la criminología, a la criminalística, a la victimología, al trabajo social, entre algunas otras, ¿no? Hasta la psicología. Y bueno, pues probablemente en esas ramas, en esa exploración, pueda tener mi posibilidad de solución, por lo menos una cuestión propositiva. Tenemos autores que nos hablan de criterios útiles que son muy relacionados con lo que acabamos de ver para elaborar una justificación. Esto es la conveniencia, ¿no? Qué tan conveniente es nuestro trabajo, la relevancia social, porque a veces hay problemáticas que el impacto es mucho más visible o por lo menos en un mayor número de individuos. ¿Cuál es la implicación práctica? Porque hay trabajos que, bueno, la investigación se da meramente en, digamos que de oficina, pero hay algunas que no, que necesitan práctica de campo. Ah, bueno, pues ahí tendré que ver para justificar mi tema. Se los había comentado, ya hay personas que se dedican a la investigación y que, bueno, a veces cuando tratan de investigar un fenómeno, algunos de ellos terminan infiltrándose hasta en organizaciones o algunos terminan yéndose a los lugares donde está el fenómeno de estudio. Bueno, pues eso dependerá de cada investigación. En nuestro caso, bueno, claramente solamente es investigación de oficina, ¿no? De laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer práctica de campo, por lo menos no ahora. Y bueno, pues la valorización teórica, ¿no? Que es en lo que sí nos vamos a enfocar. ¿Qué tanta información teórica tengo yo para poder sustentar mi tema? Bueno, ahora vamos a mostrarlo, obviamente de manera física. Vamos a darme un segundo. Denme un segundo para que lo encuentre. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, lo proyecto y ahorita acá mismo lo buscamos. Ahí está. Bueno, estamos poniendo digamos que un trabajo, porque pues yo les proyecté un trabajo personal para que pudiéramos apreciar los pasos metodológicos, porque a veces se nos explica, ¿no? Nos dicen que es una justificación o cuáles son los pasos a seguir, pero no nos lo muestran, ¿no? O sea, de manera física, vamos a decirlo, de manera material. Y bueno, pues a veces viéndolo de manera material nos podemos dar una idea de qué se trata. Bueno, en el caso de la justificación, bueno, recordarán, el trabajo era acerca de la participación de las mujeres en la comisión de hechos delictivos. ¿Qué pasa con la justificación? Decíamos que es una valorización, ¿no? Es una valorización a mi trabajo del por qué es importante, por qué afecta a ciertos individuos, por qué es trascendente, por qué es relevante, por qué, etcétera, ¿no? En este caso, bueno, ustedes le pueden ir dando lectura en lo que yo les voy explicando para no darle yo lectura y ponerme acá a leer mi justificación, ¿verdad? En este caso, bueno, se habla, ¿no? Se habla la primera parte de que la importancia de la investigación radica en que la delincuencia nos afecta, o sea, afecta a la sociedad de 1.000 millones de maneras, pueden ser directas o pueden ser indirectas, y por tanto, pues tiene que resultar relevante, pues la investigación o el tratamiento de esta problemática. Aparte se hace evidente la mecánica de mi tema, porque en este caso no hay un estudio profundo, acá no hay algo que nos arroje mucha información del tema. Eso aquí estoy poniendo en evidencia eso, y también eso es importante porque precisamente como no hay tanta información, pues por eso lo toco. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues a que siempre se vio esta condición de la mujer supeditada al hombre, ¿no? No en una situación social, sino en una situación delincuencial. En cuanto a la parte de la cuantía, los varones siempre han superado a las mujeres en cuanto a la comisión de delitos, ¿no?
Posteriormente, bueno, hago la evidencia de que la problemática no solamente es de un solo factor, sino que hay cuestiones multifactoriales, como las pueden apreciar acá, que por supuesto han influido a estandarizar a la mujer de un cierto tipo de comportamiento. Y de ahí, bueno, pues también vemos, ¿no? Porque es importante la parte de analizar los comportamientos femeninos, porque cada uno de los sectores tiene un comportamiento diferente. Y acá empezamos con la parte de las soluciones o de la posibilidad de apertura a contribución. Ponemos, ¿no? Considerar mejoras en cuanto al acceso a la información, a la educación, a que se críen las mujeres, pues valores, autoestima, por supuesto que preparación para mejorar su calidad de vida. ¿Cómo hacemos esto? Pues aperturando mayores fuentes de trabajo. Y van a decir ustedes, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿qué caramba tiene que ver el trabajo con que la mujer cometa delitos o no? Porque cuando yo consulté, por eso les decía, importante la estadística, cuando yo consulté la parte de la estadística, me di cuenta que gran parte de la participación de mujeres en delitos eran delitos patrimoniales. Y estos delitos patrimoniales, pues era en cuestión de la parte en cuanto a la situación de que necesitaban dinero, ¿no? O sea, el motivante era un factor económico y por tanto, bueno, pues si se aperturan fuentes de trabajo, pues podría entrar ahí una cierta mitigación por lo menos de la problemática en cuanto a delitos patrimoniales. Siguiente, pues la trascendencia. ¿Por qué es trascendente? Porque recordemos, la mujer es importante porque gran parte de las mujeres que delinquen ya son madres. Y obviamente, pues sabemos, ¿no? La mujer pues, es gran parte del sustento de la familia y la familia es el pilar de la sociedad. Entonces, imagínense, madres que tengan bajo su situación, la educación de los hijos, pues esto nos puede generar una problemática futuro. Y si no lo atacamos ahorita como mecanismo digamos que de prevención, nos va a generar muchos problemas en un futuro. Ahora, gran parte de las mujeres que delinquen, pues ya no solamente delinquen, muchas de ellas ya están enfrentando un proceso o ya algunas han sido sentenciadas y están compurgando penas privativas. Entonces, imagínense, a ellas qué hacemos, las dejamos ahí ya ni modos, pues no, tenemos que buscar una parte, un mecanismo de reinserción, porque si no vamos a generar una cadena delincuencial que por supuesto que no se va a romper nunca. Ahora, yo les decía, no siempre está la solución, en este caso en el derecho. Bueno, del derecho un decir, porque para ese momento pues yo ya manejaba la parte de las ciencias forenses y periciales. Entonces aquí resalto, ¿no? Que debe de haber la participación de profesionistas que se dediquen, ¿no? Al tratamiento de la mujer, no solamente al tratamiento en una cuestión física o en una cuestión de salud, sino también parte de salud mental, la participación de las instituciones privadas, públicas, la familia y claramente pues hasta la misma sociedad, porque si no generamos todos un punto de participación, pues el problema no se va a poder erradicar y por lo contrario pues va a aumentar. Y ya con esto, pues, si nosotros le damos un conocimiento más amplio y vemos una panorámica de dónde se encuentra la raíz del problema, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Pues obviamente vamos a poder ayudar a encontrar soluciones alternativas o soluciones viables, ¿no? Porque si yo no conozco un fenómeno, si yo no conozco la raíz de ese fenómeno, por supuesto que no voy a poder generar una solución. Y bueno, pues esa es una de las partes, ¿no? Esa es una de las partes que yo abordé en la parte de la justificación. Si se dieron cuenta, tomé precisamente muy evidentes la cuestión de la trascendencia, la relevancia, la parte de la estadística, las posibles soluciones y le estoy dando la valía, la importancia a mi trabajo del que vean porque es importante la investigación que yo estoy realizando, ¿sí? Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Yo sí, licenciada. No sé si Adelante. podría explicar nuevamente la trascendencia del problema y la factibilidad. La Dijo que van trascendencia. ligados, ¿Mande? perdón. Nada más escuché Dijo trascendencia. la trascendencia del problema y la factibilidad. Ok, en el caso de la trascendencia tiene que ver a que tú identifiques
lo importante que va a ser tu tema o tu investigación, qué tanta importancia va a tener a través del tiempo. O sea, que tu investigación no solamente va a ser importante ahorita, sino que va a ser importante en el futuro. En el caso de lo que yo les puse, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque no solamente mi investigación iba a ser importante en ese momento, sino en un futuro, porque precisamente la participación de las mujeres va en aumento en la comisión de hechos ilícitos. Por eso es trascendente llegar al, digamos que al meollo del asunto para buscar soluciones. Y en el caso de la factibilidad, tiene que ver con la parte de que indiquemos cómo la investigación nos puede proponer soluciones. ¿Sí? ¿Qué tan factible es mi tema? ¿Puedo proponer o no puedo proponer soluciones? ¿Poquitas o muchas? Ah, bueno, eso ya dependerá de ustedes. En este caso vieron que yo, no sé, propuse varias, ¿no? Pero es eso, ¿qué tanto pueden ustedes proponer soluciones a su objeto de estudio o a la problemática que van a investigar? Gracias, licenciada. De nada. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra Cuando no hay pregunta? muchas soluciones, ¿cómo se plantea? O cuando las soluciones pueden ser como inciertas. Un ejemplo. Por ejemplo, mi trabajo es sobre la asociación de gas LP. Pues es un problema social, político y económico para mí. Claro. Y entonces, pues no encuentro muchas soluciones, pero sí es un factor muy importante, es un fenómeno. Claro, y hay muchas Entonces, soluciones. Bueno, ¿no? posibilidades, porque la realidad es que las soluciones, vaya, ¿no? O sea, qué tanto podrían pasar o qué tanto no, porque muchas no dependen de nosotros, o en el caso de que su compañero, aún es que hay sociales, económicas y no sé qué otras, ¿no? En el caso de económicas, por supuesto que puede haber, no sé, la disminución de costos, el aumento de producción. En el caso social, pues por Pero supuesto por que hay mucha ejemplo, solución, porque eso y depende de nosotros, qué tanto la sociedad contribuye a este tipo de problemática. No, ahí tú dirás, ¿no? Aquí ya puede venir la parte de la ideología, la parte de la moral, no sé, y aquí dependerá, pues obviamente, de cómo lo abordes. Lo ideal es que lo separes. Por ejemplo, no sé, de acuerdo a mi investigación, pues es una problemática social, económica y demás. Desde el punto de vista social, una de las propuestas para poder mitigar esta problemática sería tal, y ya tú enuncias. Por otro lado, y en el punto de vista económico, la solución podría ser tal. O sea, puedes separarlo si quieres por bloques o por materias, digamos, para que puedas ir abordando todas tus soluciones, por lo menos las que tú consideres necesarias, ¿no? Porque al final de cuentas en esas soluciones, ¿quién debe de creer? Pues debemos de creer nosotros como investigadores y nosotros desde que vemos la problemática decimos, no, pues es que no hay soluciones, bueno, pues entonces ahí sí tendríamos que ver. Ahora, cuando empiecen ustedes a hacer ahorita es tentativa, o sea, aquí es la valorización que ustedes le van a dar. Se van a dar cuenta que cuando lleguemos a marco teórico y empiecen ustedes a investigar, empiecen a leer, empiecen a consultar información, por supuesto que se les va a aperturar mucho camino y lo que probablemente creían que no había, pues sí hay, y viceversa, ¿no? Entonces así lo podrías abordar para que se te haga un poquito más, pues más sencillo, por lo menos más llevadero. ok, gracias, De nada, Eleazar. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, es lo que se les va a quedar, Sí, obviamente por eso disculpe. se los comento, ustedes lo van a realizar en casa, van a obviamente realizar su justificación no crean que pueden ser 5, bueno, de que pueden, ¿verdad? Pero pues no, solamente va a ser una sola página, su justificación es una sola página la que van a redactar, ¿sí? Ustedes mejor que nadie conocen su valorización a su trabajo, aquí digamos que ustedes le van a echar flores a su trabajo como investigadores, ¿sale? Bueno, ahora, si no tenemos entonces dudas con la parte de la justificación, entonces pasaríamos a nuestra siguiente parte, que sería la formulación de hipótesis. A ver, déjenme. Regreso, a ver. Ok, nuestro siguiente paso sería la formulación de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una conjetura, ¿sí? Una hipótesis puede ser una posible solución al problema
O en su defecto, ¿no? Podría ser solamente algo que yo me imagino del por qué sucede el problema. Nada más. Si ese yo me imagino cómo sucede el problema o el por qué sucede o cuál es la posible solución, si yo lo hago a manera de enunciado, eso como tal es una hipótesis, ¿sí? Ahora, en ese caso, para formular nosotros nuestra hipótesis, cabe mencionar que este es muy importante. ¿Por qué? Porque se dice que no podemos avanzar, o sea, no podemos seguir nuestra metodología si no comenzamos por tratar de explicar o por tratar de solucionar la dificultad de mi problema, ¿sí? Si yo no me imagino nada de mi tema, la realidad es que entonces estoy perdido. Cuando ustedes eligieron y cuando yo les dije, miren, van a elegir un tema que sea de su área de expertise, un tema que les interese, algo les tuvo que haber cruzado por la cabeza cuando dijeron, caray, ese es el tema que yo quiero. Algo, ¿no? Yo les pongo el ejemplo que a mí bueno, cuando me surgió, primero me surgió porque dije, caray, pues yo estoy en esta parte del tipo, ¿no? De ciencias forenses, periciales, abordando los temas sobre todo de derecho, porque pues es mi área de expertise, no me había metido hasta ese momento en cuestiones psicológicas, médicas, ni mucho menos, ¿no? Entonces yo en ese momento digo, como que a mí siempre me ha gustado hablar la parte de la delincuencia, pero como que ya, ¿no? O sea, como que la delincuencia y los adolescentes y la gente, como que dije, no, debe haber algo más. Entonces, en ese momento yo lo primero que digo, caray, ¿cómo está el problema de las mujeres, no? O sea, las mujeres, ¿qué tanta situación tienen acá? Bueno, y cuando yo empiezo a investigar me doy cuenta que no hay prácticamente información, le estoy hablando hace ya algunos años. Y en ese momento yo digo, híjole, a ver, ¿por qué no hay información casi que aborde este tema? ¿No? Empieza a surgir. Y luego yo digo, bueno, pues eso quiere decir, ya empiezo a checar estadísticas, dije, bueno, pues obvio, porque pues hay muy poquitas mujeres, ¿no? Que delinquen. Y había información, pero les digo que información a nivel mundial, sobre todo información colombiana, chilena y española. Mexicana no. Dije, bueno, porque pues, sí, las mujeres, la realidad, les estoy hablando que delinquen o delinquían en ese momento, estaban un 1 a 5. Por cada 5 varones que delinquían, solo una mujer lo hacía. Entonces, en eso digo, bueno, y ese 1%, porque bueno, ya vi claramente que pues hay una desventaja numérica muy grande. Pero dije, bueno, y las que lo hacen, ¿por qué lo hacen si se supone que hay muy pocas, ¿no? Y ahí empiezo a checar, y esa es la primera idea que yo le doy a explicación de lo que yo me pregunto y digo, a ver, ¿por qué delinquen? ¿No? Y digo, a ver, ahora yo tengo que formularme mi hipótesis, hacer una conjetura, una suposición del por qué lo hacen. Y así surge mi formulación de hipótesis. Ahorita se las muestro. Ahora, la hipótesis como tal no podemos avanzar un solo paso si nosotros no le damos o no intentamos darle una explicación. Digo tratamos porque claramente con el paso de la investigación nos vamos a dar cuenta de 50 millones de cosas, ¿no? A veces al grado que decimos, híjole, creo que mi hipótesis andaba pero bien errada. O sea, la realidad es que no tenía nada que ver con lo que verdaderamente es, ¿no? Entonces, la hipótesis lo podemos manejar también a como que es una verdad que aún no se ha establecido, que claramente yo voy a buscar corroborar o desmentir a través de la investigación, a través de mi marco teórico. Por eso les digo que es una conjetura que hacemos sobre un fenómeno, sobre una situación, sobre una realidad que todavía no hemos conocido y que claramente por eso la ponemos para poder llegar a conocerla, ¿no? Bueno. Eso es como tal la hipótesis. Ahora, a ver, déjenme buscar otra vez. Aquí está. Iba a decir que Ahí está, miren. Acá tenemos la parte de nuestra hipótesis. Yo les comentaba, ¿no? Que salió mi pregunta a raíz de por qué lo hacen. Y lo primero que me brincó a la cabeza, porque había consultado esa estadística que les mencioné hace años de los delitos patrimoniales, y vi y dije, pues si son delitos patrimoniales, pues yo llego a pensar, porque acuérdense que yo ya tenía objetivos, ¿se acuerdan que hablábamos de los factores, no? Entonces mi hipótesis, digo, pues yo pienso que las mujeres delinquen por la cuestión económica. Entonces, pues mi hipótesis queda, el factor económico es el que más motiva a las mujeres a delinquir.
Además de ser pues más vulnerables. ¿Por qué? Pues porque obviamente están bajo un supuesto delincuencial mayor o de más grande, mujeres que provienen también de familias no estables económicamente. Y eso es un problema. Ahora, ¿por qué decía que el factor económico? No crean que solamente porque ay, no tengo dinero y delinco. No, porque gran parte de ellas eran madres solteras, y eso no lo dije yo, me lo chequé en estadísticas, de hecho hasta fui al Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Puebla y hablé con algunas personas. Y cuando me hacían la estadística y bueno, me decían, ¿no? Pues ahí tienen su estado civil y demás y todo. Entonces me di cuenta que gran parte de ellas eran madres solteras. O sea, gran parte de ellas ya tenían uno o más hijos, no tenían pareja, estaban solas y eran básicamente la cabeza de la familia. Hablando no solamente emocional y toda esta situación, sino económicamente, tenían a cargo toda esa situación. Entonces, una persona, pues sola, digo, no es justificación, pero, bueno, justificarlas, ¿no? Pero pues era una mecánica tratando de explicar qué era lo que pasaba. Entonces, obviamente solas, sin pareja, algunas muy jóvenes, con 2, 3 hijos, sin una preparación profesional, sin un trabajo, sin nada. Pues digo, creo que era el punto, ¿no? Que les quedaba y era lo que realizaban o lo que hacían. Recordemos que nosotros como investigadores no podemos incluir, de hecho la clase pasada hablamos muchísimo sobre los juicios de valor y decíamos, nosotros no podemos incluir juicios de valor. Si yo empiezo acá con que no es justificación, ni mucho menos las defiendo o tampoco las critico, solamente de acuerdo a mis datos recabados, eso es a lo que yo llegué, que el factor económico, dadas todas estas circunstancias, era uno de los factores que más motivaba a las mujeres a delinquir. De ahí partió mi idea, ya obviamente tras toda digamos que la mecánica de investigación, pues me di cuenta de un sinfín de cosas. Así se redacta la hipótesis. Lo mismo, la hipótesis no hay una, digamos que un tanto que deba de contener, o sea, no es de, ay, tiene que contener media página, 2 o 10, no. La hipótesis ustedes la pueden realizar como ustedes consideren necesario. Puede ser de 3, de 4, de 5 renglones mínimo, y bueno, pues ya si se quieren extender, no hay ningún problema. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión? Miss, solo para aclarar, la hipótesis es a lo que a nuestro parecer vemos. Así es, lo que al parecer de ustedes desde su perspectiva como investigadores creen que es la solución o creen que es lo que pasa en su objeto de estudio. No hay problema, más adelante pueden pasar varias cosas, lo que yo les decía, tampoco pasa nada de que yo al rato diga, híjole, mi hipótesis estaba mal. No, pues digo, es parte de la investigación, pues por eso investigamos, ¿no? ¿Se puede reacomodar en algún momento? Por supuesto que sí. Yo por eso les decía, no pueden estar tan errados, eso también es un hecho, les voy a decir por qué. Porque ustedes dentro de sus áreas de experticia, dentro de sus áreas de conocimiento, ya tienen una noción de sus temas, ¿no? Por lo menos de las bases. Entonces su hipótesis no crean que va a estar tan distante o que va a ser tan alejada de lo que realmente van a descubrir en la investigación. Lo ideal y lo que yo les puedo recomendar es que se vayan a aspectos generales, que su hipótesis sea tratando aspectos generales. No se metan en peculiaridades así muchas, porque si no, sí es más factible caer en error. Recomendación, pero vaya, ahora sí que ya ustedes son los expertos. Bueno, a ver, Disculpe, pues sí, perfecto. Ok, hasta acá tienen alguna otra duda, alguna otra cosa. No se preocupen. Ahorita sí, ahorita no hay problema. Ustedes las gestionan y la siguiente semana lo mismo. Si alguien me dice, ¿sabe qué, maestra? Yo quiero compartir mi hipótesis, por ejemplo, para que me diga, porque creo que tuve duda o creo que algo no está bien o algo me falla o no sé, adelante con toda la confianza del mundo, tanto con hipótesis como con justificación. ¿Sale? Disculpe, Dígame, Javier. ¿le puedo leer mi hipótesis? La acabo de hacer y a ver si está bien o Perfecto, para que más o dígame menos su me tema. guíe. Es del neuromarketing. Ok, Es, las marcas hoy en día se han visto obligadas a buscar nuevas herramientas y técnicas para posicionarse en las nuevas características del mercado, a consecuencia que el consumidor tiene demasiada información. ahí está.
Mira, acaba sin mayor problema de realizar una hipótesis, ¿no? Obviamente es lo que yo supongo, ¿no? Yo supongo que las marcas, que la necesidad, que la situación requiere tal y tal factor. Ahí está, él está tratando de dar una explicación de acuerdo a su conocimiento, porque él claramente eligió de acuerdo a su área de estudio y de acuerdo a su tema de preferencia, en donde muchas veces son nuestros fuertes, decimos, ok, yo supongo que esta es la problemática, que esto es lo que está pasando. Ya nos comentará su compañero Javier si con el trayecto de su investigación, que yo estoy casi 100% segura, digo, no es mi área de expertise, pero estoy casi 100% segura que cuando acabe su investigación va a reforzar su hipótesis y va a decir, mi hipótesis inicial es completamente cierta. Muy bien, Javier, ahí está, ya ni le muevas, así tal cual redactada la tienes, así ni la muevas, ya nada más la cargas. Perfecto, muchas gracias. ¿No? A ti. Bueno. Otra cosa, Dígame. de los documentos que le subimos, ¿nos podrá dar una retro para saber si lo vamos haciendo bien o en qué podemos fallar? Claro, sí, yo les voy haciendo en esta semana. Yo creo que en esta semana obviamente llevamos nada más 2 cosas, ¿verdad? No había problema. Pero ahorita en el caso de justificación y en el caso de hipótesis, sí, ya lo empezamos a checar. Obviamente voy a intentar entrar. Ustedes van a tener de límite, normalmente no se preocupen, hasta el día sábado. El día sábado, los que quieran disipar, pues obviamente disipamos duda en sesión y ya los que no hay ningún problema. Yo les hago la revisión, pongan día lunes, en este caso el lunes que viene, y en ese mismo momento les pongo la retroalimentación. ¿Va? Perfecto, muchas gracias. No hay de qué. Maestra. Bueno, a ver. Maestra. Dígame. Yo le Dios, Kenia, no sé si soy yo. Pero ahorita ya analizando, puedo corregir. ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Al principio no. Es que le decía que yo le avancé con la justificación, pero nada más hice un parte de, pero ya analizando más a detalle con toda la información que usted acaba de proporcionarnos, sí la puedo corregir o la puedo implementar, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Obviamente, es más, si ustedes necesitan, en este caso, para que no les aparezca en desfase, porque si ustedes ahorita vuelven a cargarlo, les va a aparecer como entrega extemporánea. Si quieren esa situación, lo que podemos hacer, porque por eso me llamó la atención, por eso les hice la pregunta, porque sí vi que algunos habían entregado. Entonces, por eso me quedé, dije, pues ya lo vimos. Ahorita que me dijeron que no, dije, caray. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es que les reformulo la fecha y se los dejo si de hecho, están la de fecha acuerdo. está para la próxima semana. Ajá. No, y sí, La y fecha fíjese de que sí vi. justificación está para la próxima semana. Justificación, ¿verdad? Sí, está para la próxima semana. Sí, porque no lo vimos el otro sábado. Exacto. Sí, se supone que ahorita nada más hicieron esos 2, ¿no? Sí, nada más. Sí, porque yo también. Están los 3. Y planteamiento. Está planteamiento, objetivos y justificación, pero al abrir justificación tiene la fecha de del la 3. próxima semana. Perfecto. Es que yo le avancé porque... Bueno. Sí, Kenia, sí te escuchamos. Es que yo le avancé porque me puse a investigar, como vi los 3, dije, de seguro es para hoy, pero pues sí, ya ahorita ya me quedó más claro. Claro, sí, no se preocupen, obviamente hacen sus cargas normales. Yo ahorita les voy a aperturar, les tengo que aperturar su apartado de, en este caso si ya hay justificación, bueno, pues tendríamos que apartar el siguiente, bueno, más bien abrir el apartado y ya para que se queden con esos 2 para la siguiente semana. Ahorita vamos a ver, se supone, a ver, ahorita déjenme checar. Nosotros iniciamos sesiones el 12, ¿verdad? ¿El 5 o el 12? A ver, déjenme ver. Para hacer conteo, porque obviamente nuestra última sesión sería la exposición de sus avances o bueno, ya de su marco teórico en general. Entonces, obviamente eso nos deja que tendríamos que empezar ya la situación de nuestro marco teórico. A veces, por ejemplo, ustedes no se van a llevar tanto tiempo ni en justificación ni en hipótesis, en donde yo de hecho se los aclaré desde el principio. Si van a agarrar bastante, va a ser en la parte de marco teórico. ¿Sí? Entonces, para que lo vayan teniendo presente y vaya, no vayamos a tener problemas. Ahorita vamos a empezar con marco teórico y bueno, lo explicamos un poquito mejor. A ver, espérenme.
Licenciada, una pregunta. ¿La justificación dijo que tiene que ser de una cuartilla? Así es, la justificación de una cuartilla y la hipótesis de 3, 4, 5 renglones. Ok, Los que gracias. ustedes consideren necesarios. Gracias. Perfecto. Ahí está, miren. Ay, Dios. Aquí está la parte de marco teórico. Vamos a iniciar la cuestión de marco teórico. Lo primero que nosotros tenemos que saber es qué es el marco teórico. El marco teórico va a ser toda la generalidad de todos aquellos documentos que nos puedan decir o que nos puedan hablar desde el pasado hasta el presente que hay sobre el problema de estudio que tenemos. Dígase artículos, libros, todo aquello que nos brinde información de nuestro problema de estudio. El marco teórico básicamente nos ayuda o es una herramienta que nos apoya a que nosotros podamos documentar nuestra investigación y cómo nuestra investigación va a ser un valor agregado, cómo le va a agregar valor a lo que ya existe con respecto al tema, ¿sí? Ahora, también nos ayuda porque nos va a dar una visión bien importante para saber dónde se encuentra nuestro planteamiento dentro del campo de estudio, ¿sí? Y cómo nuestra investigación va a encajar, obviamente, si tenemos ideas nuevas, si tenemos algún descubrimiento de otros investigadores, cómo se va encuadrando nuestra investigación. El marco teórico va a contener dos aspectos muy importantes. El primero de ellos va a ser, pues obviamente, ubicar nuestro tema específico dentro de las teorías que ya existen para nosotros poder autodecirnos, ¿es algo nuevo o solamente es algo complementario? Y en segundo lugar, también nos ayuda a podernos decir de manera muy peculiar y de manera muy concisa qué elementos vamos a utilizar de la teoría y cuál es la relación entre estos elementos. Les voy a poner un ejemplo de este punto. Ahora verán. De hecho, no sé si fue acá. Pues creo que es su grupo, pero creo que no entraron sus compañeras. A ver. Déjenme ver. Y es que no tengo mis listas a la mano. Espérenme. Si no entró Carla, ¿verdad? Era Carla y no sé quién más. Iban a tocar un tema relativo al feminicidio o algo así. Creo, recuerdo. Bueno, en otro grupo pasó exactamente lo mismo. Iban a tocar exactamente el mismo tema. Técnicamente, como ya habían tenido una metodología previa, en este caso como los estudiantes de Derecho, ya habían tenido una metodología previa y en ese momento no los dejaron tocar temas iguales, por razones varias. Entonces a mí me comentan y me dicen, es que sabe que, pues es que yo quiero ese, o sea, ¿qué hago si a mí me interesa? Yo siento que pues tengo ahí dominio, ¿no? O sea, pues ¿qué hago? Y mi compañero también quiere tocar el mismo tema, ahí ¿qué es lo que pasa? Y me decían, ¿se puede? Y yo, pues claro que se puede. Y me decían, bueno, y si se repite, les decía, bueno, pues es que acá en su delimitación, en su planteamiento y en su título, en ese momento van a darse cuenta que no va a ser un tema igual. Y ya haciéndoles ayuda a hacer las delimitaciones, y una de sus compañeras le importaba, una era compañera y un compañero, a una le importaba solamente los factores victimógenos de una víctima de feminicidio, algo así. Y a la otra le importaba la cuestión del impacto social y familiar de las personas que rodeaban a las víctimas de feminicidio. En automático, cuando yo vi los dos, dije, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque precisamente ustedes van a utilizar partes diferentes de diferentes teorías. Porque mientras a uno le importa la cuestión de la víctima, porque la víctima es víctima de este tipo de delito, a la otra persona le importa la cuestión de la consecuencia, del daño colateral, de qué es lo que pasa después de un feminicidio. Entonces ahí completamente cada una tenía su situación. Y esto pues quedó muy corroborado con la parte del marco teórico, porque en ese momento pasó esto. Completamente y de manera muy detallada, ellas fueron eligiendo elementos de una teoría a utilizar y cómo se iban a relacionar esos elementos, y elementos completamente diferentes, ¿sí? Lo mismo va a pasar con ustedes, no van a utilizar todo, van a utilizar ciertos elementos o ciertas cuestiones específicas. Nuestro marco teórico es bien importante. ¿Por qué?
porque precisamente es un fundamento, es el pilar de nuestra investigación, porque ahí vamos a encontrar todos nuestros conocimientos que son vigentes, porque eso es muy importante, y que claramente ya han sido aceptados por la comunidad científica y van a ser el respaldo para el estudio que estoy realizando. Pero puede pasar, ¿qué pasa si mi problema es nuevo? Ah, bueno, pues si el problema que yo tengo es nuevo, pues entonces ya tendría que apoyarme en las teorías que existen relacionadas y pulirlas y con eso construir una teoría que respalde mi estudio. Porque si yo no fundamento lo que estoy diciendo, no fundamento mi investigación en teoría, pues definitivamente no va a tener validez. En este caso, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque sabemos que precisamente para que yo fundamente o para que yo sustente mi teoría o mi problema o mi tema de investigación, tengo que tener necesariamente teoría, ¿no? No solamente porque yo creo, porque yo me imagino, porque yo siento, porque para mí parece, no, a fuerza tengo que respaldarlo ¿con qué? Con la parte teórica. Ahora, tenemos diferentes aspectos que están relacionados con el marco teórico. Por un lado tenemos los antecedentes de investigación, por otro lado tenemos el marco conceptual y por otro lado tenemos el marco histórico. Hace un tiempo, en proyecto final de carrera, había un compañero, bueno, un estudiante, que me dice, a ver, maestra, entonces me está queriendo decir que tenemos que hacer para esto eran 4 marcos. Y me dice, 4 marcos. Y yo dije, ay, ¿cuáles 4 marcos? ¿De qué me hablas, no? Porque yo no solamente les expliqué marco teórico. Y le digo, ¿cómo que 4 marcos, no? Y me dice, lo que pasa es que mi maestra me dijo que había 4 tipos de marcos, ¿no? O sea, que había marco teórico, que había marco conceptual, que había marco histórico y que había marco jurídico, también era de derecho. Y yo, chihuahuas. Y yo, pues no es que haya 4 marcos, ni que tengas que poner 4 marcos y que vayas separando 4 marcos, porque pues en dónde has visto eso, ¿no? O sea, la realidad es que no. Le digo, son aspectos que se relacionan con el marco teórico. El marco teórico es la totalidad de la información, que ahí puedes encontrar la parte conceptual, la parte histórica y en el caso de derecho, la parte jurídica, por supuesto, pero no son 4 marcos, ¿no? Entonces es muy importante que lo veamos así. Y me decían, no, pero es que me dijeron que el marco conceptual es independiente y que no, o sea, no tiene que ver con el marco teórico. Y yo, cuando explicamos que era el marco conceptual, le decía, ¿de dónde sacas los conceptos? Ah, pues yo lo saqué de un diccionario. Y yo, ¿y qué es un diccionario? No, pues es algo que me brinda información. Y yo, ¿y qué es el marco teórico? Pues es algo que me brinda información. Y yo, entonces, bueno, pues así pasa. Entonces, no son 4 marcos, nada más tenemos un marco teórico y podemos encontrar o tenemos que encontrar dentro antecedentes de investigación, parte conceptual y parte histórica. Eso sí. Bueno, entonces sabemos que nuestro problema va a ser la descripción de la realidad. Ustedes ya tienen su objeto de estudio, ya tienen su problema, ya tienen su planteamiento del problema. Y para que se pueda comprender y para que se pueda fundamentar más desde el punto de vista ya científico, pues el que nos va a referenciar es el marco teórico, ¿sí? Porque ahí vamos a empatar nuestros conocimientos, tanto la parte del conocimiento teórico relacionado con la realidad, porque sabemos que muchas veces la realidad es diferente a lo que me explica la teoría. Y eso también puede venir concentrado en mi investigación. Nosotros lo sabemos, ¿no? A veces cuántas legislaciones no dicen varias cosas, ¿no? Cosas bien bonitas y que decimos, ay, está bien bonita esta ley, de veras que qué bonita, hasta uno la siente. Sí, pero resulta que en la realidad la aplicación es una cosa completamente diferente. Y ese no es problema de la ley, es problema de los operadores, ¿no? Yo puedo evidenciar eso, pues claro, para eso me va a servir la teoría, para saber si realmente hay un empate entre las dos o son desfasadas, ¿no? Una cosa dice la teoría y otra cosa dice la práctica. ¿Puede pasar? Pues claro que puede pasar, pasa muchas veces. Bueno, ahora tenemos la cuestión de nuestros antecedentes. Aquí está la primera parte de la relación, antecedentes de la investigación, antecedentes del estudio.
¿Qué son los antecedentes del estudio? Es todo aquello que nosotros podamos encontrar de alguien o de algo que nos aporte alguna relación a nuestro tema o a nuestro problema de investigación, ¿sí? Cómo se abordó, cómo nació, cómo estuvo antes, cuál fue su evolución, ¿sí? ¿Para qué nos sirven los antecedentes? Los antecedentes nos sirven para poder ubicar nuestra investigación, para saber en dónde nos encontramos. Hay problemáticas, por poner un ejemplo, que en México se encuentran en pañales, ¿sí? Que todavía no han sido exploradas, no se les ha dado la importancia, no se les ha dado la investigación, pero sin en cambio son temas que si ustedes se van a, no sé, Alemania, si ustedes se van a Holanda, si ustedes se van a Estados Unidos, que lo tenemos más cerca, probablemente sean investigaciones mucho más avanzadas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es parte de... Entonces, con estos antecedentes yo puedo ubicar, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi tema de investigación? ¿Por dónde anda? Anda aquí, digamos que evolucionado, todavía le falta, está todavía en bases. Bueno, pues para eso tenemos los antecedentes. Igual los antecedentes también nos van a ubicar la parte del lugar, ¿sí? De dónde se está o de dónde se va a investigar la problemática. Hablaban, por ejemplo, de la parte de hidrocarburos, ¿no? Y decían, lo voy a hacer a nivel nacional. Bueno, lo voy a hacer a nivel Puebla. Pues mejor, y si ustedes ponen una referencia de antecedentes, ¿dónde inició el robo de hidrocarburos? Pues hay ciertos municipios, ahí tenemos el Triángulo, donde se empezó con esa problemática, ¿no? Entonces, yo ya con esta parte de los antecedentes, de dónde surgió el problema, yo ya me ubico en qué lugar se dio. Ya con eso, bueno, también yo puedo hacerlo a través de diferentes partes, pudiendo separar. ¿Qué me ofrecen mis libros? ¿Qué me ofrecen las publicaciones? ¿Qué me ofrecen las revistas? Como antecedentes. Les decía, hay temas muy viejos y muy antiguos que van a encontrar información desde el origen del ser humano y cosas así, pero va a haber unos que no, va a haber unos que van a encontrar, digamos que información de 20 años a la fecha. Y párenle de contar. Bueno, pues esto dependerá de la información que tengamos. Con esta parte, bueno, para que nosotros tengamos adecuadamente los antecedentes, o sea, todo lo que hay precisamente, todo lo que aporta, todo lo que otros autores han hecho, más allá de una cuestión científica, pues también es una cuestión ética. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle el crédito a quien lo tiene. Yo no puedo investigar como si yo fuera el pionero en el tema, sabiendo que pues claramente ya ha habido muchas personas que han desarrollado avances para este tema, ¿no? O hasta el tema completo, que también puede ser. El siguiente que tenemos es el marco conceptual. El marco conceptual, bueno, su nombre creo que lo evidencia, ¿no? Muy claramente, pues nos dan los conceptos, ¿sí? Los conceptos que van a sustentar de manera teórica mi objeto o mi problema. En este caso lo podemos encontrar en una cuestión de lógica. Tiene que llevar un orden lógico. Y acá esto va a depender mucho de ustedes. No nos olvidemos que la investigación no es para nosotros, ¿eh? O sea, el trabajo de investigación no es para mí. El trabajo de investigación es para los demás, ¿no? Entonces, yo dentro de mi área de expertise muy probablemente hay conceptos que claramente yo sé, ¿no? Porque pues yo me muevo dentro de esa parte. Pero recordemos que no todos pertenecemos a ese mismo campo. Entonces imagínense que en el caso de administración, luego pongan cierta terminología que pues híjole, en el caso de derecho digamos, uy, o sea, la verdad es que no tengo ni idea de a qué se refiere, ¿no? Entonces hay que poner los conceptos muy bien delimitados porque no todos manejamos la misma situación. Y entre más amplia sea nuestra investigación, entre más incluyente, entre más a más personas llegue y lo pueden comprender, pues ese es el chiste, ¿no? ¿Qué se hace en esa estructura del marco conceptual? Hay que definir términos básicos, ¿sí? Los que yo considere que son importantes, ¿no? Posteriormente, bueno, pues ya si yo encuentro algún otro, porque pude haber abordado algún concepto en mis objetivos o alguna otra cosa que yo considere necesaria, también la defino. Y ya con eso, pues ya tengo que ir precisando y organizando las ideas, ¿sí?
¿Para qué nos sirve una definición o para qué nos sirve explicar un concepto? Nos sirve para que la gente o para que las personas comprendan lo que estamos queriendo decir, para que no haya ambigüedad y para que no haya confusión. Porque muchas de las veces cuando empieza a haber confusión, probablemente yo interpreto algo y ustedes me dicen, ay, no, pero es que eso yo no quería decir eso, ese no era mi objetivo, mi planteamiento del problema ni era por ese lado. Ah, bueno, pero yo no entendí esta parte. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Para que nosotros podamos elaborar este marco conceptual, tenemos que definir nuestros términos. Hay unos que van a meritar definición porque son palabras extrañas o porque son palabras no comunes o simple y sencillamente porque son conceptos que solamente se manejan en esa área de estudio, ¿sí? Claro que los pueden definir. La definición debe de ser bien afirmativa y debe de ser lo más abarcativa que pueda ser. Traten que sus conceptos no sean larguísimos, de que un solo concepto me lo quieran poner en media página, porque la realidad es que a veces ni lo vamos a leer, ¿no? Tratemos de que sean conceptos que al definirlos se definan de una manera clara, de una manera corta, de una manera precisa y que podamos entenderlos absolutamente todos. Obviamente, lo ideal, digo, no es que el hecho de decir todos digamos que su investigación tiene que estar al nivel para que la pueda comprender un niño de primaria. No, pero por lo menos que la mayoría de nosotros que estamos dentro de una comunidad científica, pues sí lo podamos comprender, ¿no? Eso es como lo que se puede buscar o se busca como tal, ¿sí? Acá nos dice, bueno, ser entendidas por la comunidad sin la parte de tautológicas. Esta parte de tautológicas quiere decir que sea obvio y que no sea redundante, ¿sí? O sea, que no pongamos redundancias, porque a veces yo les pregunto, a ver, díganme qué es la palabra precisar. Y me dicen, pues como de ser preciso, pues sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso es redundante porque quedamos en las mismas, ¿no? Entonces, tratemos que nuestras definiciones sean lo más claras posibles. Lo que ustedes consideren. Ponemos un ejemplo. En el caso del que les decía hace un momento, si alguien me pone robo de hidrocarburos, pues lo primero que me va a tener que explicar es qué es un hidrocarburo, ¿verdad? Cómo se configura el robo, porque para mí robo puede ser una cosa, pero bueno, pues nuestros códigos nos pueden decir un concepto completamente estructurado, ¿no? Yo puedo tener una idea de qué es un hidrocarburo, pero pues igual y sí, igual y no todos lo sabemos, ¿verdad? Ah, bueno, pues podría ser partiendo desde ese punto, lo pueden hacer de esa manera. Ahora, aclarar que el marco teórico, que el marco conceptual, como va dentro del marco teórico, tengan mucho cuidado, porque no es un glosario, ¿sí? No lo vayan a confundir con que, bueno, entonces vamos a poner palabra por palabra en orden alfabético y vamos dando nuestra definición. No, van incluidos dentro del marco teórico. Ustedes comienzan su marco teórico tal cual. Si detectan una palabra que es complicada, ahí mismo hacen la definición de su concepto sin mayor problema. Recomendación, traten de que cuando busquen sus definiciones, que sean definiciones también de fuentes confiables, ¿no? Porque a veces también luego hay cada definición que definitivamente yo no sé por qué está ahí. Entonces, tratemos de que la definición sea de fuentes confiables. Específicamente, bueno, sabemos que tenemos diccionarios especializados de cada una de las áreas de estudio. Pues ese nos puede ayudar mucho. Obviamente en palabras si son áreas de expertise, ya si son palabras comunes, pues bueno, de una definición de internet a buscarlo en el diccionario de la Real Academia Española, bueno, pues creo que tendríamos claramente cuál podríamos elegir, ¿verdad? Y la parte de marco histórico, a ver, ¿quién se escucha? Claro. Cristian, ¿me harías el favor de leerme esta diapositiva que tienes a la vista, por favor? Sí, Gracias. marco histórico, expresión metafórica,
entendida como el contexto histórico en que se inscribe el conjunto de hechos que se investiga. Es necesario cuando fenómenos o acontecimientos son dinámicos, que dependen de determinadas circunstancias. Se expone cómo surgieron, la secuencia seguida, condiciones dadas, motivaciones, factores, intereses que estaban en juego, circunstancias de tiempo y geografía. El investigador no es un historiador, pero necesita de la historia, como necesita de otras disciplinas para hacer investigación. Muy bien, perfecto. Bueno, en este caso, ¿qué tenemos? En el caso del marco histórico, bueno, es todo aquello o toda aquella parte que nos pueda dar un vestigio de lo que estamos investigando. En este caso, es muy necesaria la historia cuando nos referimos a fenómenos o cuando nos referimos a acontecimientos que son movibles, o sea, que no se quedan estáticos, que van cambiando. Ustedes, bueno, ustedes sabrán mejor que yo, no sé, en el caso de administración, eh, puede haber figuras que no se han movido, pero gran parte de ellas, las que tienen con una cuestión de contacto, hasta humano, de conducta humana, pues es imposible quedar y ser lo que era hace 30, hace 40, hace 80 años. Entonces, estos fenómenos ya tienen historia porque han venido cambiando, ya tienen pasado que ha ido evolucionando o involucionando, porque también puede ser el caso. ¿Cómo yo narro? ¿Qué puedo contemplar dentro de mi marco histórico? Ah, bueno, pues puedo platicar acerca de las motivaciones de mi fenómeno, de los factores que provocaron el fenómeno, qué intereses se encontraban en ese momento, cuáles fueron las circunstancias, porque obviamente si yo voy a hablar, no sé, del comercio internacional en México, ¿no? En el caso del comercio internacional de México, pues, ¿qué podría decir? En cuestión de circunstancias de tiempo, México no tiene las mismas relaciones comerciales que hace 100 años, pues por supuesto que no, obviamente ha habido una evolución, se han dado 50 millones de factores que han provocado que se tenga que tener una relación internacional, digamos que colaborativa. ¿Qué intereses hay en juego? Muchos, sociales, culturales, políticos, económicos y otros muchos más. Y con eso yo me puedo dar cuenta, bueno, al principio probablemente México estaba suscrito a un mínimo número de tratados internacionales de carácter comercial. Actualmente México está suscrito a muchísimos tratados internacionales comerciales. Y ya geográficamente, pues ya mi problema tiene toda una evolución, ¿verdad? ¿Cuáles han sido digamos que la evolución de mi planteamiento, la evolución de mi objeto de estudio al pasar de los años? ¿Ha aumentado? ¿Ha decrecido? ¿Ha avanzado? ¿Se ha quedado inamovible? Bueno, pues todo eso solamente lo podemos agarrar o lo podemos saber si lo comparamos con la parte histórica que tenemos de nuestro problema. Claramente, porque también eso es un hecho y hay que ser muy objetivos, no somos investigadores, eso es claro, ¿no? O sea, nosotros, nuestra área oficial de conocimiento, pues no es la historia, ¿verdad? Pero necesitamos forzosamente conocerla. Y también no solamente esa parte histórica, sino también esa parte multidisciplinaria. Necesitamos de otras disciplinas para poder hacer la investigación. Y eso es un hecho. Yo les decía, ustedes en sus problemáticas van a poder revisar. Yo les decía, por ejemplo, tengo varios perfiles ahorita, ¿no? Tengo comercio, tengo la parte de comunicación, tengo derecho, tengo mercadotecnia, o sea, perfiles muy diferentes. Pero cuando yo empecé a escuchar las temáticas, dije, pues ellos pueden tocar sus temas en dualidad multidisciplinaria sin ningún problema, porque hay temas que, es más, la solución no la tiene la parte del comercio, la solución la tiene derecho. O quién puede hacer una situación colaborativa en un trabajo, por ejemplo, de relaciones internacionales. No, pues lenguas extranjeras. Bueno, pues todos ellos tienen o todos tenemos a veces que evaluar nuestras temáticas y nuestras investigaciones en apoyo de otras ramas y otras disciplinas. Tenemos que ser muy humildes,
y tenemos que ser muy colaborativos y comprender que no siempre pues todo lo sabemos, ¿verdad? Sabemos probablemente mucho, pero de un área, no de todas, ¿no? Entonces, si necesitan de alguna otra disciplina, es muy importante que también lo aborden, porque nos puede auxiliar muchísimo. Yo les decía hace un momento, ¿no? Hay temáticas de derecho, sobre todo de derecho penal, y decimos, sí, pero la colaboración la puede tener, es más, te ayudaría muchísimo un psicólogo, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Alguien habló? No, ya no. Bueno. Entonces, eso es lo que podemos tener. Si lo necesitan, digo, empátenlo y de hecho lo vamos a ver ahorita que les hablo un poquito más de la captación de información. Vamos a ver cómo hasta nos puede servir que recorramos hasta personal de otras áreas o de nuestra misma área que sean expertos en ese tema. Nos pueden auxiliar muchísimo en cuanto a la parte de las fuentes. Bueno, aquí tenemos la parte del marco teórico. Nuestro marco teórico nos va a ayudar para muchísimas cosas. Nos ayuda a prevenir errores, pues por supuesto. Nos ayuda para saber cómo realizar el estudio, pues sí, ¿por qué? Porque ya vamos a ver cómo lo han abordado los demás, desde qué perspectiva, desde qué punto. Nos permite también a tomar las ideales, ¿no? Las ideales técnicas, los ideales datos, porque vamos puliendo la información que vamos obteniendo. Ahora, es muy importante porque también nos logra ampliar nuestro horizonte de estudio, ¿no? Esto de ampliar hay que tener mucho cuidado. Esto no quiere decir que cambiemos, ¿no? Porque ya tenemos un planteamiento original. No lo cambiamos, pero sí podemos ampliarlo. Con la información, yo me voy a dar cuenta que puedo hacer más grande, ¿no? Pero nunca me puedo desviar del planteamiento original ni de mis objetivos primordiales. Una de las más importantes, ¿no? Pues nos documenta esta parte de nuestro estudio, que sin ella, pues bueno, sería imposible porque no tendría ni el respaldo ni la certeza. Otra que platicamos hace un momento, ahorita que ustedes van a generar su hipótesis, precisamente también el marco teórico nos ayuda a poder probar o en su defecto a no hacer una determinada hipótesis, porque ya voy a tener una idea, digamos que más completa. También nos inspira a la creación de líneas o de áreas de investigación, lo que yo les decía. Cuando empezamos a ver que podemos contemplar a otras disciplinas, ¿qué es lo que pasa? Pues puedo generar una línea de investigación diferente, en la cual probablemente más que irme por la parte de derecho, me pueda ir más por la parte de criminología, porque mi investigación, aunque sí involucra el derecho penal, pero está más involucrada la parte de una criminología, por poner un ejemplo. Puede ser, pues claro, el marco teórico nos puede hasta inspirar a explorar nuevas áreas. Yo les puedo decir por experiencia personal que del derecho, por eso me fui por esta área de tratamiento de unas ciencias forenses. Cuando, pues digo, la realidad es que cuando llegué ahí dije, no, pues sí es muy diferente, ¿no? El derecho es una de las vertientes, pero pues no lo es todo. ¿Nos da el marco de referencia para poder interpretar resultados? Por supuesto que sí. Vamos a llegar a esa parte de población y muestra. Y ustedes se van a dar cuenta cuando generen sus poblaciones, cuando generen sus muestras, que a veces van a empatar con el marco teórico, o sea, van a tener esa relación. Pero a veces una cosa van a encontrar en la teoría y otra parte van a encontrar en el estudio, o sea, en sus resultados del estudio. Ah, bueno, pero sí nos puede dar una referencia, por supuesto que sí, esté o no esté de acuerdo, pero nos va a dar una referencia para establecer y decir si es cierto o para refutarle y decir, ahí está, no es cierto, ¿no? Por poder mencionar alguno. También nos limita la investigación. ¿Por qué nos limita la investigación? Porque impide que yo ande volando por otras ideas. Que yo cuando tengo mi tema de investigación digo, híjole, mi tema de investigación es enorme, es muy largo. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a saber hasta dónde llego? Ah, bueno, pues mi marco teórico me va a permitir hacer esa limitante. Y por supuesto que me va a permitir que ya quede mi planteamiento del problema o mi problema completamente comprendido. Ustedes lo vieron y ustedes lo de manera personal lo presenciaron. Cuando empezaron a redactar su planteamiento del problema, dijeron, híjole, pero ¿cómo?
¿no? Y tenían ahí como algunas situaciones, me atrevo yo a comentar. Sin en cambio, ya cuando empiezan a establecer este marco teórico, van a darse cuenta que cuando terminen su marco teórico y regresen a ver su planteamiento del problema, van a decir, ah, caray, ahora ya entiendo cómo de qué se trataba esta situación. ¿Por qué? Pues porque es nuestro respaldo, es nuestro fundamento. Y la última nos va a permitir plantear soluciones al problema. O bueno, si no se puede una solución ya al finalizar el marco teórico, por lo menos vamos a poder generar alguna solución racional, ¿no? O sea, o por lo menos condiciones que auxilien a tener alguna solución. Bueno, ahora, esto es lo que ustedes van a realizar. Obviamente no vamos a poder llegar a la recopilación de todo, pero sí podemos iniciarlo para que no se nos junte el trabajo. Tenemos dos etapas muy importantes, ¿no? Etapas cuando ustedes se sienten y empiecen a elaborar la parte del marco teórico. Lo primero que va a pasar o lo primero que van a hacer es que van a revisar su literatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir literatura? Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de las fuentes que van a tener ustedes para poder elegir. Van a empezar a hacer toda la revisión y posteriormente van a tener que adoptar una teoría o en su defecto. Si no hay una teoría por ser un tema muy novedoso, por ser un tema no tratado, pues van a tener que desarrollar una perspectiva. Bueno, en la primera parte, que es la revisión de literatura, ¿en qué consiste? Va a consistir en que ustedes no solamente obtengan la información, no solamente que obtengan la bibliografía, ¿no? Sino que también la puedan empezar a consultar. ¿Para qué? Pues para que puedan sacar o para que puedan extraer la información pues más importante, esa que les va a servir y que va a ser necesaria sobre el problema de investigación. ¿Sí? Acá tenemos un detalle. ¿Por qué decimos relevante y necesaria? Porque no es lo mismo. Una cosa es que sea información importante, o sea, que tengamos, uy, vaya, sí la tengo que contemplar, pero otra cosa es información necesaria, esa sin la cual mi investigación no tendría sentido, ¿sí? Le sigo poniendo ese ejemplo, ¿no? Si alguien me pone, vamos a poner un ejemplo, hay muchos temas. Pusieron algunos, ¿no? Creo que en comercio ponían un tema así de e-commerce en las pequeñas y medianas empresas en México, ¿no? O sea, qué padre. Obviamente, si la persona llega y cuando haga su presentación yo le digo, a ver, yo sí sé, pero bueno. Le digo, ¿me puedes decir qué son e-commerce? O sea, ¿qué significa o qué es? Y me dice, ah, caray, no sé. ¿Lo pusiste en tu marco teórico? No. Híjole, pues ya desde ahí no hay manera. Adiós investigación. ¿Por qué? Porque eso no solamente es una información importante, es una información necesaria. Y no podemos sobreentender que porque yo sí sé que es e-commerce, como investigador, todos los demás lo van a saber, probablemente sí, probablemente no. Entonces, esa información es completamente necesaria. El mismo que les planteé hace un momento. Feminicidio, o no sé, factores criminógenos del feminicida. Ah, ok. ¿Qué es feminicidio? Ay, maestra, pues bueno, los de derecho ya sería el colmo, ¿va? Pero bueno, un suponer y que me diga, ay, híjole, es que no sé. A ver, bueno, revisa. ¿Lo pusiste? No, maestra, es que pues bueno, ya todos sabemos, no, todos sabemos nada, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente podemos tener esta confusión. Esa información no solamente es relevante o no solamente es importante, es necesaria. Si me dicen factores criminógenos y no me explican qué es un factor criminógeno, solamente me dicen cuáles tiene el feminicida, pues también ya valimos, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado que cuando ustedes seleccionen su información, tomen en cuenta estos dos puntos, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que la información cuando ustedes revisen literatura debe de ser selectiva? Porque no todo lo que consulten se va a quedar, ¿me explico? Ahorita ustedes van a empezar a buscar sus fuentes, las que ustedes quieran. Todas, van a ser como 20, un mínimo, creo yo, me atrevo a decir, no sé, igual son más, ustedes dirán.
Y en ese caso tienen que ver que la información se van a quedar con la más importante y se van a quedar con la más reciente, ¿sí? Y que claramente esté vinculada de manera directa con su problema. Eso es lo más importante. Ahora, en este caso tenemos la detección de literatura, porque me dicen, bueno, ajá, y la reviso y cómo sé qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo puedo revisarla? Ah, bueno, para empezar tenemos que tomar en cuenta qué tipo de información yo tengo en las manos, ¿no? O sea, qué tipo de información, porque van a tener millones de informaciones. Aquí el problema, y esa va a ser una de las cuestiones, siempre nos casamos con una, ¿no? Siempre pensamos y decimos, ay, los libros, y eso ni libros físicos, libros en internet, y eso ni libros, páginas de internet, y esa es mi fuente. Y ya, copio y pego y me sirve todo, porque afortunadamente o desafortunadamente internet nos proviene de todo, ¿no? O sea, nos da todo. Pero no todas las fuentes son esas, ni todas las fuentes son iguales. Tenemos fuentes primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? En este caso sí les voy a pedir, con eso nosotros vamos a finalizar con la explicación de las fuentes. ¿Por qué? Porque precisamente ustedes me van a indicar, van a tener toda la semana para buscar todas sus fuentes y me van a indicar cuáles son las primarias, las secundarias y las terciarias. Pongo un ejemplo. Resulta que yo voy a hablar de los conflictos de validez territorial del derecho. Y yo digo, mi fuente primaria, yo le pregunto, no sé, se me ocurre, a Juan. Y le digo, a ver, Juan, dime una de tus fuentes primarias. Ah, sí, maestra, mi tema es conflictos de leyes en el espacio, en derecho en nuestro país. Ajá. ¿Cuál es tu fuente primaria? Ah, bueno, mi fuente primaria es el libro de Introducción al Estudio del Derecho del autor García Márquez. Ah, bueno, ya quiere decir que ya lo leyó, ya vio qué información le sirve de ahí y ya lo tiene, ¿sale? No necesito la información que van a sacar del libro o de la base que sea, solamente cuáles son. Ya el contenido lo vamos a dejar para dentro de una semana más, ¿sale? En el caso de las fuentes primarias, son aquellas fuentes que nos van a dar toda nuestra información, pero información de primera mano, ¿sí? O sea, información transmitida directo, ¿sí? Estos documentos son los que van a tener en su contenido todos los resultados de estudio, ¿sí? Ejemplos, libros, antologías, monografías, y vamos por partes, porque bueno, libros creo que no tenemos absolutamente ningún problema, ¿no? Todos tenemos, ¿cómo decirlo? Pues el conocimiento de qué es un libro, básicamente. Pero también nos habla de la parte de las antologías. ¿Qué es una antología, muchachos? No les digo. Voy a dejar un glosario, yo creo. ¿No? Bueno, dígame. Bueno, ¿se podría decir que son como diferentes tomos de libros? Exacto, pues es una compilación. Acuérdense que son compilaciones. ¿Qué quiere decir una compilación? Pues cuando recopilamos efectivamente ciertos trozos, ciertas obras, más bien ciertos trozos o ciertas partes importantes de obras que son obviamente relevantes en una determinada materia, ¿no? Y pueden ser, bueno, generalmente son del mismo autor. Eso es la parte de las, ¿cómo se llama? De las antologías, pero también las monografías son información de primera mano, o sea, que son fuentes primarias. Todos hemos tenido, todos, y mentiroso el que me diga que no, contacto con una monografía en la vida, ¿no? Porque de hecho era muy común que obviamente se nos solicitaran cierta información por parte de las monografías. Sabemos que las monografías son estos, indistintamente del formato, eso no es lo de menos, pero son documentos que nos explican de un tema en específico, ¿sí? Pero no solamente lo tratan desde una parte, sino que lo tratan desde varias perspectivas, ¿sí? Ahí está la parte de las monografías.
Ahora, esta parte también tiene la característica de que hay monografía especializada. O sea, no crean que hay solamente monografías en primaria, no. Hay monografías científicas o monografías especializadas en ciertos temas, ¿no? Ya nada más es cosa de que pues ustedes la detecten o las detecten y obviamente pues, si alguna sirve para sus temas de estudio, ¿sí? Bueno. Ahora tenemos el siguiente, que es la parte de las tesis, ¿no? Obviamente creo que todos igual si en algún momento hemos ocupado una tesis como un mecanismo de consulta. Recordemos que esos ya son trabajos especializados que precisamente las personas que van generalmente a acreditar un grado académico lo hacen como trabajo de investigación, precisamente proyectos, pero que ya pasaron todo este filtro. O sea, que ya pasaron la cuestión metodológica y ya fueron aceptadas por la comunidad científica de expertos. Ahora, tenemos también la parte de las disertaciones. También me atrevo a decir que en nuestro nivel formativo, en la edad que ustedes tienen y en la formación o académica que ya tienen, pues han ido a varias. ¿Qué es una disertación? ¿No? A ver, en el caso de las disertaciones son una especie de discurso, pero es un discurso que trae consigo aparejada argumentación. ¿Me explico? ¿Por qué aparejada argumentación? Porque precisamente un sujeto, una persona, comienza a dar sus puntos de vista o sus conocimientos expositivos, pero a manera de argumento. Eso es una disertación. De hecho, las tesis se someten a disertación, ¿no? Cuando se hacen los exámenes de grado, pues obviamente que es, no solamente lo expongo, lo cuento, lo defiendo y me someto a esa parte argumentativa para convencer de una cierta postura. Pues también hay disertaciones. Los documentos oficiales y los reportes de instituciones, estos tienen que ver con la cuestión gubernamental, ¿sí? Todos aquellos documentos que les puedan proveer aquellas instituciones del Estado se consideran como fuentes primarias. Y yo sé, y me van a decir, ay, pero es que muchas de las veces ni es cierto, su información es falsa porque no creo. Podría ser, no nos vamos a meter a esa, digamos que esa problemática, pero por lo menos como fuente es una de nuestras fuentes primarias a través de las cuales podemos obtener información, ¿sí? Y así lo tenemos que ver nosotros. Bueno. Ponemos un ejemplo. Si yo quiero, estoy haciendo un tema de la percepción de seguridad, ¿no? ¿Cómo la gente percibe estos aspectos? ¿Alguien habló? No, ¿verdad? Bueno. Cuando yo estoy haciendo un trabajo y quiero decir, bueno, es que quiero hablar acerca de cómo la gente se siente con respecto a la seguridad. Digo, híjole, pero necesito como fuente primaria porque es sumamente importante. ¿Qué hago? Pues voy a acudir a revisar un documento, un reporte de alguna institución, ¿a dónde me puedo dirigir? Puedo encontrar una estadística que me puede brindar Juan Pérez en alguna página de internet, sí, pero ¿qué pasa si me puedo ir a la página del INEGI y puedo consultar, por ejemplo, el ENVIPE, que es esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública? ¿Qué hago? Ay, pues me voy por esa, porque al final de cuentas ya es un reporte de institución oficial, porque es el INEGI, ¿no? Los trabajos presentados en conferencias también funcionan como fuentes primarias. ¿Por qué? Porque el ponente me lo está dando de manera directa, ¿me explico? Al igual que los seminarios, al igual que este tipo de fuentes donde me están explicando de manera directa, o sea, el conocimiento me lo trae la persona. En los artículos periodísticos pasa exactamente lo mismo. Ahora, tengamos cuidado en los artículos periodísticos porque desgraciadamente ahora cualquier persona se cree reportero y periodista,
¿no? Con que tenga una cámara. Y eso es un problema porque el periodismo también es una profesión. El periodismo también debe de ser considerado con esa seriedad, ¿no? No solamente porque tengo la cámara en mi celular y ya yo soy periodista, no. Entonces, pues ya hay muchas fuentes informativas que se autodenominan periodísticos y muchas de sus informaciones no están corroboradas. Anteriormente, tanto televisión, radio y obviamente la prensa escrita tenían o tienen hasta la fecha mecanismos de filtro, ¿no? Ocurre algún suceso, vas tú como periodista, investigas, traes información, traes imágenes, verificamos, editamos, publicamos. Actualmente no, actualmente pasa algo y enseguida se riega la información, aunque la información sea falaz. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber a qué artículo periodístico me remito. Y no solamente quiero decir, ay, no, pues es que tienen que ir al puesto de periódicos a comprarlo. No necesariamente, ya hay muchos periódicos muy serios, muy formales, algunos también especializados, que ya trasladaron también sus versiones digitales. Digo, ¿es válido? Por supuesto que es válido. Testimonios de expertos, pues claramente también hablamos de doctrinarios sobre todo, o sea, estas personas que son autores de obras y demás, pues también. Documentales, videocintas, toda aquella información que se pueda acceder, por supuesto que cuenta como fuente primaria, siempre y cuando sean fuentes confiables, porque en la red vamos a encontrar muchísimos documentales y videos y páginas de internet, pero no todas ellas contienen información, digamos que certera. Entonces solamente tengan mucho cuidado, recomendación, traten de especializarse o traten de ir a páginas, si son páginas de internet, traten de buscar que sean especializadas, ¿no? O que provengan de fuentes que ya corroboren información. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de las universidades ya filtran su información, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en la Universidad de Oriente tienen una biblioteca virtual, consúltenla. Y ahí una universidad no se va a permitir aceptar información falaz, ¿no? Y nos evita toda esta parte de que yo tenga que andar filtrando para saber si es veraz, si no es veraz, si es certera, si es válida, si es verdadera. En automático ellos ya hicieron ese filtro y les puede ayudar muchísimo. Ejemplo, en el caso de derecho, si ustedes buscan información, por poner una verbigracia, en el caso de la UNAM, si buscan en bibliojurídicas de la UNAM, saben que es información verídica, información certera, información que ya pasó el filtro, ya no tengo yo que andarme preocupando si eso no es, ¿no? Entonces yo les recomiendo este tipo de páginas que ya hayan sido aprobadas o que pertenezcan a instituciones. Ayudan mucho y se ahorran también tiempo. En el caso de las fuentes secundarias, bueno, en las fuentes secundarias hay que tener en cuenta que son aquellas que solamente se comentan de manera breve. Digamos que solamente es un resumen, ¿no? O sea, como que ya pasó la fuente primaria y acá como que solamente hicieron un breve resumen de la fuente como tal y ya es lo que nos pasa, no lo que tenemos. Ejemplo, los resúmenes de las compilaciones, las listas, ¿no? O sea, donde solamente me dice, por ejemplo, acá yo tengo un libro de 200 páginas como fuente primaria, pero en la fuente secundaria, digamos que me hacen un resumen de 20 páginas de ese libro. Eso ya no es una fuente primaria, ya es una fuente secundaria porque ya pasó por un intermediario más, que fue el que se encargó de hacer el resumen y yo no estoy consultando el libro completo, solamente estoy consultando el resumen. Entonces, en ese caso ya es una fuente secundaria. No hay problema, no crean que, ay, no, pues es que esa no me sirve, puras primarias. No, las secundarias también nos ayudan porque nos pueden ir dando por lo menos ideas o semblanzas de lo que puede ser mi fuente primaria. Es más, yo puedo recurrir a una secundaria y si veo que me puede servir, pues ahí sí ya la busco primaria, por poner un ejemplo. Y las últimas que tenemos son las fuentes terciarias. Las fuentes terciarias, esas ya, les puedo decir que es como el resumen del resumen. Solamente nos explica o más bien nos nombra los documentos que se encuentran en las fuentes secundarias,
¿sí? Aquí podemos encontrar la referencia bibliográfica, podemos encontrar el título, podemos encontrar la publicación periódica, podemos encontrar los boletines, el sitio web, o sea, donde no me dice nada, solamente me dice que esa información la encuentro en ese sitio web. Nombres, por ejemplo, de instituciones nacionales o internacionales, en donde solamente me referencia al lugar o al espacio, pero como tal no me da ninguna información que me sirva para marco teórico. Y diríamos, bueno, y si no me sirven y si no las ocupo, pues como para qué las quiero. Sí nos sirven. Y nos sirven porque a partir de estas podemos sacar estas y probablemente llegar a las fuentes primarias, en dado caso que llegara a ser. Ahora, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra parte fuerte van a ser estas, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Me ha llegado a pasar que luego me entregan trabajos en donde me dicen, bueno, no, ni me lo dicen, ¿verdad? Yo lo leo. Y veo, y no, hombre, tienen 20 fuentes bibliográficas, ¿no? En un trabajo de 10 páginas. Y yo, ya poco sí. Cuando empiezo a consultar, digo, a ver, y yo les pregunto, yo a veces sí soy muy en ese sentido. Le digo, oye, a ver, me tocaste acá el libro, por ejemplo, de el autor Castellanos, ¿no? Roberto Castellanos, Lineamientos del Derecho Penal. Y sí, y yo, ajá, ¿y qué idea sacaste de él? Y no me saben decir, porque por supuesto que no consultaron el libro, es un libro de 120 páginas. Claro que no lo consultaron. Y le sigo preguntando de otros autores y tampoco saben, ¿no? Pues es que no sé, maestro. Y yo, entonces, ¿de dónde me sacaste estas 20 bibliografías? Y me dicen de una página de internet. Y yo, caray, o sea, ¿consultaste todos en internet? No. Consulté un documento y en ese documento venían esas 20 bibliografías. Eso es un problema, muchachos, porque yo solamente voy a poner a quien yo consulté, no a quien consultó el que yo consulté. Si yo consulté a un artículo en internet, si él consultó a 20, ese fue su problema. Yo solamente lo voy a poner a él porque solamente lo consulté a él, no puedo poner a nadie más. Eso es abusar de las fuentes terciarias, porque solamente lo localizaron, pero ni siquiera lo consultaron, ni lo vieron, ni lo visitaron, ni mucho menos. No llega ni siquiera a ser secundaria, mucho menos primaria como para que aparezca en una bibliografía. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Las pueden referenciar cuando la busquen? Por supuesto que sí, pero no porque él tiene 30 bibliografías, ya son mis 30 bibliografías. Claro que no, se convierte en una, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado en esa parte, no cometamos ese tipo de errores. Bueno. Ya con esto entonces les voy a pedir, esa va a ser su actividad, la que les acabé de comentar, les voy a aperturar, bueno, ya tienen aperturado un espacio, ahorita les aperturo los otros dos. Les digo, no es que me empiecen a redactar el marco teórico, no es que empiecen con ese contenido de 20 páginas, no, solamente que empiecen a revisar su literatura, como se los acabo de comentar, que empiecen a ver, ¿qué les digo? Antologías, libros, documentales, simposium, congresos, lo que ustedes quieran. Y que con eso, toda esa información que ya tengan, clasifiquen. Esta sí la voy a ocupar, es fuente primaria, esta también es secundaria, esta también es terciaria, y ustedes vayan teniendo esa parte, para que de las, no sé, 20 que tengan, con esta clasificación se van a quedar un decir, no es que yo les ponga un número, ustedes van a saber cuántas van a consultar. Pero si ya tienen de inicio unas 20, porque creo que de esas 20 puedo sacar información, con esta clasificación se pueden quedar con 10. O sea, vamos depurando para cuando se sienten a redactar el marco teórico, ya se queden con lo más importante y con lo más significativo para su funcionalidad de elaboración del marco. Y ya no andemos volando por la información, ¿sí? Pregunto, ¿hasta acá tienen dudas o preguntas? El 58% de los casos. ¿No? Licenciada, entonces la tarea es realizar la hipótesis, la justificación y empezar con el marco teórico. Clasificación del marco teórico. Bueno, clasificación de fuentes, primarias, secundarias y terciarias. Ok.
Les decía, Gracias. solamente localícenla. Obviamente yo sé que ustedes ya las tienen en mano, o sea, ya nada más es que las clasifiquen y ya vean cuáles son sus primarias, secundarias, terciarias. El sábado si les llego a preguntar, digo, ya solamente yo les preguntaría, ¿no? Pues ejemplos de cuáles son las que tienen o cuáles van a ocupar, ¿no? No porque todos ubiquemos las mismas fuentes, pero bueno, podemos ver algunas cosas. Recomendación, no se enfrasquen solamente en las páginas de internet. Hay muchos libros que pueden encontrar también en internet mismo, pero que les pueden servir. En el caso de derecho, si ustedes necesitan algún libro que probablemente tenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, se los pueden enviar. Muchos ya los tienen digitalizados, por poner ejemplos. En el caso, les decía, traten de allegarse de otros. Hay revistas científicas también muy buenas que tienen documentos muy interesantes porque ya no solamente es la parte expositiva, ahí hay temas que ya se abordan ya desde la parte del análisis, de la crítica, del debate, o sea, ya le meten más coco que nos puede ayudar a nosotros como a tener una perspectiva más clara y sobre todo más completa. Recomendación, entonces no solamente página y página y página de internet, ¿no? Sí, eso sí sería importante, de que traten de abarcar algunas otras fuentes. Digo, si nos ofrecen tantas, bueno, pues por lo menos las más posibles, ¿sale? Bueno, tengo yo que ya son 20 para las 2, generalmente acabamos cuarto, obviamente con el pase de lista y demás. No tengo ahorita a la mano sus listas, entonces solamente les voy a pasar asistencia con obviamente la evidencia fotográfica, y con la parte de los nombres. Tengo, ahorita les digo, tengo 18, bueno, menos yo, tengo 17 personas, ¿no? Entonces son los 17 que tendrían la asistencia del día de hoy, ¿sale? Bueno, entonces voy a tomar solamente la evidencia fotográfica y bueno, ya, para que puedan retirarse. A ver, sí les pediría si me aperturan su cámara nada más. Digo, ya saben que cuando ya nos faltan 1 o 2 no hay problema, pero... Bueno, ya yo creo que con los que están, yo creo que ya es suficiente. Ay, ¿quién se desapareció? A ver, esperen. Ahí está. Bueno, pues entonces si no tenemos dudas o preguntas, muchachos, pues ya los dejo seguir a su siguiente clase y nos estaríamos escuchando la siguiente semana. Cuídense mucho y que tengan muy bonito fin de semana. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, Chao, profe. profesora. Cuídense. Igualmente. Adiós. Hasta luego, Miss. Hasta luego, cuídense mucho.